Es un gusto saludarles, mi nombre es Ricardo Castellanos, actualmente alumno de CEUTEC, Unitec Honduras, cursante de la carrera de Derecho. A continuación hablaremos de lo que es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan el trabajo como un hecho social. Cuando nos referimos a normas jurídicas, nos estamos refiriendo a aquellas normas que más allá las conocemos como leyes o tratados internacionales. Bien, ¿cuál es la finalidad del trabajo? Nos dice que la finalidad del trabajo es tutelar las relaciones laborales. Cuando decimos tutelar nos estamos refiriendo a cuidar y a velar ese tipo de relaciones. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo? Es importante el trabajo, número uno, porque nos ayuda a solucionar problemas. Número dos, nos ayuda a obtener bienes. Número tres, nos ayuda a contribuir a la necesidad humana. Por eso es la importancia del trabajo. También hablando un poco de leyes, nos dice el artículo 1 del Código del Trabajo, que es el que se encarga de velar la condición entre el capital y el trabajo. Por decirlo así, esta es una norma de la norma jurídica que nos mencionaba anteriormente. Entonces, sin embargo, espero hayan entendido la parte que me tocó a mí hablar del trabajo. Más adelante mis compañeros hablarán profundamente, más detalladamente, del goce que va más allá del trabajo. Es un gusto saludarles. Muy buenas noches, abogado. Yo voy a hablar un poco acerca de lo que es el trabajador. Y dice que el trabajador es toda persona natural que preste a otras u otros personas naturales o jurídicas los servicios materiales e intelectuales o de ambos géneros mediante el pago de una remuneración y en virtud de un contrato o relación de trabajo. Del por qué el derecho del trabajo es concreto y actual. Si bien es cierto, el derecho del trabajo existe como norma de carácter abstracto, la normativa está adoptada a las necesidades del país. Tienen en cuenta la diversidad de sexos, los regímenes especiales del trabajo, como por ejemplo el trabajo de menores, el trabajo de mujeres y el derecho del trabajo, el del trabajo doméstico, perdón. Además de ser abstracto y concreto, es un derecho autónomo. ¿A qué nos referimos a esto? Que es un sistema de reglas orientadas en un propósito de tutelar trabajo por cuenta y bajo dependencia ajena. Se refiere a que el derecho laboral tiene sus propias leyes sustitutivas porque tiene normas especiales por sus fuentes y por sus métodos de interpretación. Tiene fuentes muy particulares el derecho laboral, en el cual el proceso debe ser con quien es débil jurídicamente, es decir, la balanza de inclinación al débil jurídico. ¿A qué nos referimos? En primera instancia a una Nos dejó de exponer acerca de las horas de vinculación, pues me ha tocado en este momento explicar un poco acerca de qué es el patrono. Si bien es cierto, podemos decir que el patrono es toda persona natural o jurídica o particular o de derecho público que utiliza los servicios de dos o más personas en virtud de un contrato. Para hacer un poco más amplio el concepto, voy a dar un ejemplo. Yo tengo una empresa de chocolates, una chocolatería, pero yo necesito contratar personal para que me ayude desde la elaboración del chocolate hasta la distribución. Entonces, desde el momento que yo contrato al personal, me convierto en patrono, ¿verdad? Y ellos mis colaboradores. El patrono tiene la obligación de brindar a los trabajadores o colaboradores, como le queramos llamar, todas las herramientas necesarias y adecuadas, ¿verdad? Para que estos puedan realizar de manera eficiente y eficaz el trabajo, ¿verdad? Que se le ha sido asignado. El patrono también
tiene que brindar al trabajador un puesto donde él se sienta estable, ¿verdad? Y donde él pueda sentir que puede realizar de manera perfecta este trabajo. También desde el momento que el patrono está contratando a su colaborador, le brinda, ¿verdad? Y le muestra el contrato. En ese contrato está estipulado las horas que él va a trabajar, los días y también cuánto él va a recibir como pago por su trabajo realizado. Entonces a eso pues le llamamos patrono. Bueno, esa ha sido mi participación, abogado. Espero que le haya gustado. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Nicola Alejandra Salguero Cárcamo y soy alumna de la carrera de Derecho. Yo les vengo a hablar sobre el contrato verbal del trabajo. Dice que el contrato verbal de trabajo es aquel que existe ningún documento escrito que contenga las condiciones, ¿cómo les podría decir? Las condiciones pactadas verbalmente. O sea, cuando nos decimos verbalmente, nos queremos decir las palabras que en ese momento estamos realizando, ¿verdad? Entre el empleador y el empleado. Ocurre varias cosas cuando nosotros hacemos un contrato verbal. Existe un miedo, hay un riesgo, que en un futuro nosotros, por decirlo así, tengamos un problema y es más difícil hacerlo constar, hacerlo realidad, ya que no existe ningún documento escrito. Hay que resaltar que aunque el documento verbal del trabajo no exista, ningún documento escrito, es totalmente válido y en el Código de Trabajo tiene las mismas condiciones y las mismas oportunidades, los mismos derechos como cuando tenemos un contrato por escrito. También les quería recalcar que el contrato, aunque sea verbalmente, el periodo de prueba siempre tiene que estar escrito, pero solo los meses de prueba. Ya de ahí, eso va dependiendo de lo que habló el empleado. Buen día, abogados, compañeros. Soy Maybelline Núñez y el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de contrato. Existen dos tipos de contrato: contrato por escrito y contrato verbal. ¿Qué es el contrato por escrito? El contrato por escrito es aquel documento en el que dos voluntades pactan y expresan los menesteres que habrán de ser regidos entre las partes. ¿Qué deberá de contener un contrato por escrito? Deberá de contener nombre, apellido, número de identidad, domicilio, edad, estado civil, sexo, entre otros. También deberá de contener lo que es el servicio que está obligado a prestar, los lugares o lugar donde deberá de prestar ese servicio, jornada laboral, cuánto será el pago de su trabajo, entre otros. ¿Qué es un contrato verbal? Un contrato verbal es aquel en el que no existe un documento por escrito en el que se pactan las condiciones entre el empleador y el trabajador. ¿Cuándo podemos utilizar un contrato verbal? Lo podemos utilizar al momento de contratar los servicios domésticos, en trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días. Y también lo podemos utilizar en la contratación de empleados para laborar en el área agrícola o ganadera. También existen otros tipos de contrato. Dentro de estos contratos tenemos contrato por tiempo indeterminado, contrato por tiempo definido y contrato por servicio o por obra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contrato por tiempo indefinido? Es decir, que este contrato no tiene fecha de terminación, o sea que es un empleado permanente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contrato por tiempo limitado? Es decir, que este contrato tiene fecha de terminación. Y cuando nos referimos a contrato por obra o servicio, es aquel contrato en el que el empleado estará contratado hasta la culminación de la obra. Muy buenas tardes, mi nombre es Leslie Carranza, soy estudiante de la carrera de Derecho en CUT y en esta oportunidad pues vengo a hablarles un poco sobre lo que es el periodo de prueba. Y podemos preguntarnos qué es el periodo de prueba o cuál es el objeto del periodo de prueba. Pues el periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo y tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes, las habilidades, las destrezas, si la persona es proactiva,
si cumple con las metas propuestas. Esta es la etapa donde el empleador puede apreciar las actividades o como les decía anteriormente, las habilidades que tiene el empleado. Igual el empleado tiene la oportunidad de poder apreciar si lo que le está ofreciendo a esa empresa le conviene o no. Según lo que establece el Código de Trabajo en el artículo 49, el periodo de prueba no puede exceder de 60 días. Es la etapa inicial del contrato de trabajo y en este periodo es remunerado. O sea, la empresa paga este periodo de prueba y si al terminarse ninguna de las partes manifiesta su voluntad de dar por terminado el contrato laboral, pues continuará este tiempo por tiempo indefinido. O sea, si usted en ese periodo de prueba decide continuar con la empresa y la empresa también decide seguir con su contratación, pues su contratación es por tiempo indefinido. Pero también puede darse de que en ese periodo usted decida no seguir ya laborando para la empresa, o la empresa puede decidir de que ya no quiere seguirlo contratando. Entonces, dice en el artículo 52 que durante el periodo de prueba, como les hablaba anteriormente, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato por su propia voluntad. Y esta es la aportación corta, ¿verdad?, de lo que es el periodo de prueba. Espero sea de su agrado. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Vanegas. ¿Qué es un reglamento interno? De eso les voy a hablar. Es el conjunto de normas obligatorias que determinan las condiciones a que debe sujetarse el patrono y sus trabajadores en la presentación de servicios. El reglamento, de acuerdo con lo que prevengan los contratos colectivos o en su defecto por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y el patrono. El reglamento interno de trabajo es un instrumento tripartito. ¿A qué nos referimos? A que debe ser sometido a la aprobación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, al patrono y del trabajador. Gracias.